Cordial saludo a todos y todas. El día de hoy, Natalia Núñez, física médica, y quien les habla, Arturo Mejía, médico nuclear, tenemos el honor de moderar este evento. A nombre de la Fundación Valle de Lili, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Jornada Virtual Internacional de Teranóstico en Medicina Nuclear. El día de hoy nos convoca la conferencia Práctica Diaria, el tecnólogo en Medicina Nuclear e Imágenes Diagnósticas en PET-CT a cargo de Álvaro Gómez, un destacado miembro de nuestra institución, a quien agradecemos por estar con nosotros hoy. Álvaro es tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas, docente y coordinador de prácticas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Cuenta con una experiencia de 17 años como tecnólogo de imágenes diagnósticas y 10 años como docente universitario. En la actualidad se desempeña como tecnólogo de resonancia nuclear magnética y tecnólogo de PET-CT, además de la coordinación de práctica de los estudiantes de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas en convenio docente asistencial con la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira. Ha participado como invitado conferencista en varios eventos académicos con la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad Mariana. A nivel personal y profesional está interesado en la formación continua, los procesos de alta calidad y el trato humanizado a los pacientes y sus familias. Ya para terminar mi intervención, los invitamos a usar el espacio del chat a su mano derecha para comunicar sus preguntas, a las cuales se dará respuesta al final de la presentación. Y sin más preámbulos, doy paso a Álvaro. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la conexión, por cumplir con la cita pues, del evento académico de la Fundación Valle de Lili. Vamos a empezar con esta charla. Espérenme un segundito, les comparto pantalla. Ya está compartiendo, Álvaro. Solamente minimiza el Teams. Okay, gracias. Y poner el botón presentar. Listo. Ok. Bueno, vamos a hablar de la práctica diaria del tecnólogo en imágenes diagnósticas en el servicio de PET-CT. Primero les quiero compartir esta imagen y quiero empezar con esta imagen, porque pues sabemos que PET-CT es una técnica relativamente nueva y donde empezamos a hablar de un término híbrido. Entonces en esta imagen les quiero mostrar que es una disciplina nueva, donde sacaron lo mejor de varias disciplinas y crearon un deporte nuevo. Quiero que se les quede esta imagen porque al final de la conferencia vamos a ver otra imagen que lo que quiero es que entendamos qué es lo que significa un trabajo en equipo. ¿Listo? Multidisciplinario. Les voy a hablar el contenido de la conferencia. Vamos a iniciar hablando de qué es un PET-CT. Vamos a hablar de la preparación del paciente previo al procedimiento. Vamos a hablar de la calibración y la calidad de la imagen. También vamos a hablar de la preparación del paciente el día del estudio como tal. Ya el tema grueso pues, de mi conferencia sería adquisición de la imagen. Y finalmente vamos a hablar de egreso del paciente y el personal del área. Entonces vamos a iniciar qué es un PET-CT. Todos sabemos que un PET-CT es una técnica híbrida donde vamos a fusionar el CT, el scan, con el PET por medio de un medicamento, radiofármaco. En el caso nuestro utilizamos mucho el FG18. Hay varios radiofármacos con los que podemos hacer PET-CT, pero pues al que más utilidad le damos es al FG18. Esta imagen pues sabemos que es una reconstrucción multiplanar de CT. La imagen del centro es
del PET, y esta imagen es la fusión de las otras dos anteriores. Acá vemos la silueta del PET mostrándonos pues la captación metabólica del FG en diferentes sitios pues. Voy a hablar, no me voy a tener mucho, porque en las conferencias anteriores, sobre todo en la de jefe John, se habló de la parte administrativa del paciente, pero es importante mencionarlo en este momento para que entendamos como el proceso para poder llegar a hacer una imagen de alta calidad. Entonces, todo inicia con una orden clínica. El paciente con esa orden médica lo que hace es que llama a la fundación, pide la cita, y lo primero que va a tener, el primer contacto que va a tener ese paciente es una entrevista por medio virtual o presencial con médico general de la unidad. El médico lo que hace es que le pide la historia clínica del paciente para determinar la condición del paciente, determinar si es pertinente el estudio, y se manejan temas administrativos. Además, hace filtros de la historia clínica para preparar en sí lo que va a ser desde el inicio la toma del estudio. Es decir, la adquisición de la imagen no es en el momento de la adquisición, sino desde el primer momento que él se entrevista con el médico general. ¿Listo? Luego el médico general lo que hace es que recopila todos estos datos se le pasan al médico nuclear. El médico nuclear es quien va a determinar la dosis y el protocolo en sí que vamos a usar con ese paciente. Todo depende de lo que se encuentre en la historia clínica. Cabe recordar o resaltar que este es un estudio muy personalizado. Dependemos mucho de la condición del paciente, la historia clínica del paciente, para lo que se requiera el estudio, llámese para seguimiento de un tratamiento o para diagnóstico o estadificación de un paciente. Posterior a esto, se le asigna la cita al paciente. En la cita al paciente es una información muy detallada. También depende mucho de la condición del paciente, o si el paciente de pronto no comprende las indicaciones, pues la idea es que desde el momento de la cita el personal busca la forma de hablar con alguien que comprenda las indicaciones. Ya sabemos que esto es muy importante por costo-beneficio para el estudio. Entre las indicaciones sería el paciente debe disponer de 6 a 8 horas para el estudio, debe tener un ayuno y una dieta desde el día anterior. Al paciente se le entrega un formato con la dieta específica y la hora de la última comida del día anterior. Se le sugiere incluso al paciente qué tipo de ropa debe usar el paciente, puesto que no debe tener implantes metálicos o ropa con detalles que sean metálicos. Entonces, casi que se le sugiere al paciente qué tipo de ropa debe ponerse para el día del estudio. También se le sugiere que no debe usar dispositivos electrónicos desde el día anterior. Esto sería porque va a activar para el estudio algunas zonas que podrían dar falsos positivos. La idea es que no lo usen. Para el día del estudio al paciente se le pide que traiga 2 botellas de agua para hidratación y pañales. Más adelante les voy a explicar cómo los vamos a usar. También se le recalca mucho al paciente que debe traer los estudios anteriores, historia clínica y todos los datos que puedan servir para el momento de la lectura. Mujeres en edad fértil o edad reproductiva debe llevar una prueba de embarazo. Esta prueba de embarazo no debe ser mayor a 5 días. También debe incluir la creatinina. Los pacientes para PET-CT deben de llevar la creatinina. Bueno, simultáneamente el paciente llega el día de la cita. El paciente lo que hace es que se pasan a unos cubículos porque debe permanecer como mínimo 1 hora en reposo para
antes de la inyección, 1 hora en reposo antes de la inyección como mínimo. ¿Listo? Mientras el paciente ya llegó a su cubículo, está esperando, está siendo atendido por un auxiliar que lo canaliza, le recepciona todo lo que se le pidió al paciente en las citas previas. Lo estamos dejando en el reposo el tiempo que dijimos. El tecnólogo de imágenes debe empezar a preparar el equipo para garantizarle al servicio que no va a tener problemas con calidad de la imagen. Entonces, esto se hace simultáneo que el paciente llega al cubículo o al servicio de PET-CT y simultáneo al transporte del FDG, que es el radioisótopo que utilizamos para PET. Entonces, el tecnólogo de imágenes llega y hace la calibración para optimizar el recurso del equipo, y acá les estoy mostrando la calibración diaria que se debería hacer con un Fantoma para control de calidad ST. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar más o menos lo que hace el equipo. Es el equipo quien me dice si el equipo pasa la prueba o no. Él hace unos escaneos al Fantoma, y él mismo nos va diciendo si el equipo pasa la prueba o no. Es importante hacerlo con mucho tiempo, o sea, desde el inicio de la jornada, para garantizar el uso. ¿De qué depende que el equipo no me haga la calibración? Pues depende de que el paciente no lo podemos inyectar. Nos tocaría que sí o sí siempre garantizar que la máquina esté en óptimas condiciones. Entonces se hace con mucho tiempo para tener el tiempo de llamar al servicio de electromedicina para que nos ayude con la operación correcta del equipo. ¿Listo? Bueno, ya les hablé de una primera calibración que sería para CT. Ahorita vamos a hablar de la calibración que hacemos en la parte de PET. Esto es una fuente de germanio, que es con la que, por recomendación incluso del fabricante, nos recomienda que sea con germanio que hagamos la calibración. Esta parte blanca, este es el blindaje que usamos para este Fantoma. Pues todos vemos acá que tiene unos candados. Sabemos que solamente es uso exclusivo del tecnólogo que puede abrir la fuente abrir el blindaje para poder hacer la calibración. Recalco acá que es responsabilidad del tecnólogo montar el Fantoma en el equipo, hacer la calibración, pero nunca sin perder de vista la fuente, y mucho menos dejar el espacio abierto. No podemos dejar la puerta abierta, podría entrar personal externo como personal del aseo, y se irradiaría allí innecesariamente. Pues en ese momento de la calibración el equipo no emite ningún ruido, no tiene ninguna luz rara o algo que indique que no pueden estar allí. Entonces es responsabilidad del tecnólogo sacar la fuente, hacer la calibración y él mismo volver a guardar y volver a asegurar el blindaje de esa fuente. Esto es pues como lo que el equipo hace. Él escanea la fuente, es como un breve resumen allí de qué es lo que hacemos nosotros. Es el mismo equipo el que nos dice el tiempo de duración de la calibración. Ese tiempo de duración depende de el periodo de vida media que tenga esa fuente de germanio. Recordemos que todas las fuentes radiactivas pues tienen un periodo de vida media. Entonces, a menor actividad, pues mayor va a ser el tiempo del escaneo en el momento de la calibración del PET. El mismo equipo es el que me dice, el mismo pasa la prueba. Entonces nosotros lo que hacemos es que informamos que ya el equipo está totalmente operativo para la espera a que llegue, o esto pasa muchas veces simultáneo a el transporte del FDG a la institución. Entonces, casi que cuando llega el FDG ya tenemos el equipo totalmente calibrado. Con esto estamos garantizando que ya podemos inyectar el primer paciente, y desde allí ya estamos hablando de control de calidad. Aquí rápidamente, ya sé que en conferencias anteriores hemos mostrado las imágenes, pero les quiero hablar. Tenemos 4 cubículos, tenemos 2 con silla y 2 con camilla.
pues la distribución es dependiendo de la edad del paciente, la condición, pues hay varios criterios pues que definen. Acá les quiero mostrar, esto es un biombo. Nosotros para PET-CT, recordemos que la radioprotección en PET-CT, hablamos de un calibre denso para esa energía que maneja el FDG. Entonces, este es como un biombo que tenemos en la parte de inyección, donde inyectamos. Acá les muestro el monitor que utilizan los auxiliares de enfermería para monitorizar los pacientes por cuestión de radioprotección. Recordemos que una vez inyectemos el paciente, ya la fuente es el paciente. Entonces ahí tenemos que manejar tiempo y distancia. En este caso usamos los monitores para estar pendientes del paciente y ellos pues tienen dispositivo para poderse comunicar con el auxiliar en caso de alguna ayuda o algo urgente. Este es el único, pues es otro biombo, perdón, es otro biombo que utilizamos en la unidad, pero este biombo es especial para el momento de la inyección. Es un biombo siempre pues de un calibre muy denso, tiene rodachines y eso para que sea pues más fácil el transporte y poder blindar en el momento de la inyección. Ya el paciente ya pasó su hora de reposo, se le inyectó el medio de contraste y ahora lo que hacemos es que vamos a esperar los tiempos estipulados que tenemos para empezar a hacer las imágenes. Recordemos que para el PET-CT el más importante pues sería un PET corporal total. Pues por protocolo se hace a los 60 minutos, pero cuando el paciente ya fue revisado por el médico nuclear, quien es el que escoge el protocolo que le vamos a realizar al paciente, entonces muchas veces tenemos protocolos como cerebro-cuello o miembros superiores, miembros inferiores, dependiendo pues de la condición o lo que se requiera, ¿cierto? Pero los más comunes sería un cerebro-cuello, que lo estaríamos pasando 50 minutos posterior a la inyección. Un corporal lo hacemos 60 minutos posterior a la inyección. Y imágenes tardías, cuando nos piden imágenes tardías, la idea es hacerla después de los 120 minutos y no mayor a las 180 minutos, que serían 3 horas. Bueno, esos serían pues como los tiempos estipulados para hacer la imagen. Recordemos que el periodo de vida media del FDG son 110 minutos. Sabemos que cada 110 minutos el FDG baja a la mitad su actividad, ¿cierto? Esto tenerlo en cuenta porque desde el momento de la inyección, bueno, todo esto se ha tenido en cuenta para poder sacar el protocolo de los tiempos en los que vamos a hacer los estudios. Una vez ya el paciente está inyectado, yo ya tengo mi cronograma y sé a qué hora voy a hacer la primera imagen de X paciente, entonces yo debo tener una excelente comunicación con el auxiliar y yo debo tener en cuenta el momento o el tiempo en el que voy a pasar al paciente para llamar a mi auxiliar y pedirle el favor pasar el baño a desocupar la vejiga. El paciente debe desocupar la vejiga. En los inicios de PET nos pasaba mucho que el paciente no toleraba por la eliminación. Claro, le pedimos 2 botellas de agua, el paciente todo el tiempo se está hidratando, esa eliminación es muy rápida, entonces el paciente llena vejiga muy rápido. Cuando hacíamos imágenes, muchas veces los pacientes empezaban a moverse porque no toleraban las ganas de orinar. Entonces, hace de un tiempo para acá ya le pedimos los pañales al paciente para que en el caso de que el paciente no pueda aguantar, pueda orinar pues haciendo uso del pañal. Sin embargo, antes de la toma de pasarlo a la sala de PET-CT, lo que hacemos es que le pedimos al paciente que orine, evitando pues este tipo de cosas. Recordemos que para el tecnólogo y para la técnica es muy importante el posicionamiento del paciente. Hay que tener en cuenta la radioprotección, ya les hablé que la radioprotección para nosotros solamente es tiempo y distancia, blindaje no nos aplica, entonces yo debo de hablarle muy claro al paciente y darme a entender de una forma asertiva para que él me ayude, ¿listo? Lo debo hacer obteniendo distancia con el paciente, es vital que el paciente esté muy cómodo, dependiendo de la comodidad, recordemos que si solamente lo va a hacer un PET
incorporar al paciente, estamos hablando de más o menos 20-22 minutos, dependiendo de la talla del paciente. Entonces, la comodidad es vital porque si no el paciente empezaría a moverse y pues dañaríamos y no tendríamos ya imágenes de calidad. Debo tener en cuenta también si el paciente dentro del protocolo va a ir con medio de contraste endovenoso. ¿Para qué? Pues para también tener el inyector listo y conectarlo rápidamente al paciente. Recordemos que el tiempo es vital. Hablando pues de la posición, entonces les quiero acá mostrar, este es el soporte de la cabeza que nos sirve para fijar los brazos. La idea es que el paciente descanse los brazos, que no los ponga y que él esté todo el tiempo sosteniéndolos, no. Estamos activando zonas musculares también que no nos sirve para el estudio. Entonces la idea es que el paciente quede relajado, explicarle bien, si es de sujetarle las manos, pues lo hacemos. El soporte de las rodillas es vital, sobre todo en la posición supino. Cuando no ponemos el cojín, el paciente empieza con dolor en la fosa popliteal y es muy molesto para el estudio porque el paciente va a empezar a moverse y vamos a tener imágenes de mala calidad. La idea es ponerlo siempre, que el paciente entienda que debe descansar y debe relajar totalmente el cuerpo. Aquí les quiero mostrar pues más o menos cómo de acá desde la sala, desde el comando, estoy revisando cómo es que ingresamos el paciente. Miren los brazos acá cómo deben de ir. Y quiero resaltar acá es que no manejamos vidrio para poder observar al paciente desde la consola. Lo hacemos por medio de circuito cerrado de televisión por radioprotección. El vidrio, ya sabemos que la energía del FEG, el vidrio plomado no nos serviría, entonces lo hacemos con circuito cerrado de televisión. Listo, ya una vez teniendo el paciente allí acostado, ya que me entendió todas las indicaciones, lo que vamos a hacer, vamos a iniciar primero con la parte de tomografía. El tecnólogo lo que debe hacer es que va a centrar al paciente, le debe dar la posición del paciente. Yo puedo ingresar al paciente dependiendo del protocolo o dependiendo de la condición del paciente. Debo valorar también si ese paciente lo estoy haciendo con otros procedimientos, como por ejemplo anestesia, si el paciente está hospitalizado o bien intubado y necesito ayuda de ventilador. El tecnólogo debe tener la capacidad de valorar todo esto y puede utilizar cualquiera de las opciones que tiene el equipo para poder ingresar al paciente, pero es vital que lo haga desde el inicio. Los parámetros técnicos pues, del equipo, no es que manejemos muchos parámetros técnicos, a pesar de que nosotros hacemos un CT diagnóstico, ¿cierto? CT diagnóstico quiere decir que un médico radiólogo puede revisar ese CT y puede no. De hecho, lo hacemos en Fundación Valle Lili. La lectura se hace en conjunto con médico radiólogo y médico nuclear. Ellos revisan la parte de CT por medio de diálogo con el nuclear, pues censan en cómo quedaría la parte de la lectura. Este sería como la tarjeta que tenemos para CT, donde hablamos de una rutina, una exploración, reconstrucción y tareas. Pues no es mucho lo que tengamos que hacer, puesto que ya nosotros tenemos los protocolos establecidos. ¿Listo? Manejamos algo de resaltar en el protocolo. Nosotros manejamos, el equipo tiene una tecnología que se llama CAR2, que es, él modula la dosis de miliamperaje y kilovoltaje dependiendo de la masa del paciente. Listo, él va midiendo y él mismo lo va haciendo automáticamente. Es pues como resaltar, eso obviamente nos sirve mucho para la radioprotección y al final para como el resultado final del estudio, donde los médicos deben de reportar como la dosis de radiación que recibe. Esto es una parte que aporta mucho el equipo, porque nos ayuda a bajar dosis de radiación del CT. Estamos hablando del tipo de reconstrucciones que nosotros utilizamos. Tenemos 8 tipos de reconstrucción diferentes. Esto lo hacemos por sugerencia del radiólogo, sugerencia del médico nuclear, pero pues no es que sea pues como
como algo que lo cambiamos todo el tiempo, no, ya tenemos protocolos muy bien establecidos, los compañeros lo saben manipular muy bien. Y tareas automáticas, es decir, yo le puedo decir al equipo qué tipo de reconstrucciones puede hacer automáticamente sin que yo las esté activando. ¿Listo? Eso en cuanto a la parte de CT. Pero recordemos que PET-CT son dos equipos en uno. Entonces, en la parte de CT es esto, siempre inicialmente hacemos primero el CT y luego lo que se hace es que se organizan los parámetros de PET. Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo sería y cómo es que los rangos de exploración. Pero quiero contarles que el PET-CT también maneja una rutina, una exploración, una reconstrucción y una tarea automática. Ya también tenemos los protocolos establecidos, los médicos ya tienen pues alta experiencia en el tipo de reconstrucción que le hacemos a ellos. Acá les quiero mostrar la zona de exploración que nosotros hacemos. La idea es hacer por encima de la cabeza y hasta el tercio medio de los muslos. ¿De qué depende esto? Depende de lo que los médicos nucleares ya nos dejen como protocolo para cada paciente. Pero les quiero mostrar acá que esta parte de acá es la programación de PET. El PET se va a copiar exactamente de lo que yo le hice al TAC. Es decir, las camas o lechos que yo voy a explorar en parte de PET se me van a copiar directamente del CT. Lo que yo voy a hacer, lo único que vamos a hacer es que vamos a coger el primer y el último lecho y les aumentamos el tiempo de captación, el tiempo de espera, perdón. Lo que ese lecho va a esperar para tomar las cuentas de ese FDG. Pero pues yo lo debo tener claro de dónde hasta dónde y que debo hacer esas dos modificaciones. También el protocolo de nosotros es que entre cama o entre lecho lo dejamos 1 minuto y medio y la primera y la última las dejamos 2 minutos. ¿También de qué depende esto? Pues depende de la cantidad o de la dosis que se le haya puesto al paciente. Lo dejo o lo toco es porque, a pesar de que tenemos protocolos muy claros y muy establecidos, el tecnólogo debe saber y entender que posiblemente podría pasar de que a un paciente se le bajó o lo tuvimos mucho tiempo en espera. Entonces el periodo de vida media de ese FG en el momento que lo pasamos ya ha bajado mucho. Entonces yo voy a necesitar más tiempo de espera entre cada lecho para tener imágenes de calidad. Voy a compensar el tiempo de espera de cada lecho con la pérdida de actividad que tuve por haber atrasado la cámara o por habernos demorado en el protocolo o por X o Y razón. Pero el tecnólogo debe saber que debe aumentar ese tiempo allí para compensar esa pérdida de actividad. ¿Listo? Entonces es vital entenderlo. Bueno, esto ya es una imagen de PET. Esto es una imagen de PET del equipo pues, nuestro. Lo que hacemos acá inicialmente es, uno como tecnólogo lo que hace es revisar pues como las captaciones metabólicas del FDG y sugerir en caso tal de que veamos algo pues como que llame la atención, aunque lo que hacemos es que de una enviamos las imágenes a la estación de trabajo del médico nuclear. Él lo que hace es que revisa y ya nos va a dar indicaciones. Dentro de un momento les voy a hablar de qué indicaciones nos podría dar. Una vez yo ya terminé el estudio, lo que hago es que yo el PET-CT lo veo de esta manera. Entonces, en esta imagen, lo que estamos viendo es la parte de PET. Los 3 planos son en el eje axial, pero este sería el PET, este sería la tomografía y esta es la fusión del PET y el TAC. ¿Listo? A este lado voy a ver lo mismo, es un MIP, yo lo estoy viendo girando para poderlo ver por todos los ángulos y que no se me va a superponer alguna imagen con otra y pueda perder de vista algún tipo de captación metabólica allí importante. ¿Listo? La forma en que la vemos, la revisamos y hacemos tipos de reconstrucciones que ya tenemos establecidas también por protocolo. Esto es un PET de cabeza y cuello.
lo que hacemos es lo mismo, también revisar como esa captación. Lo mismo, esta imagen es una imagen de PET, una imagen de TAC, y esta es una imagen fusionada. Este sería el MIP, que también lo que hace es lo mismo. Él va a girar para hacer lo que les acabo de mencionar. Bueno, les voy a hablar de inyector. Para el tecnólogo en imágenes ya se vuelve un panorama el inyector, ¿cierto? Pues porque nosotros en tomografía o en resonancia lo manejamos mucho, además de que hacemos estudios angiográficos, entonces tenemos pues como buena experiencia con este. En la parte de PET ya es un poco más tranquilo el manejo del inyector, puesto que nosotros no hacemos imágenes vasculares para PET-CT. Lo que hacemos son imágenes parenquimatosas, es decir, que los órganos rehacen medio de contraste, pero no estamos buscando una parte vascular. Entonces el tecnólogo acá no necesita calibres gruesos como sugerimos pues siempre en resonancia o en TAC, sino que calibres permeables. Calibres permeables, e incluso nosotros podríamos inyectar medio de contraste manual, puesto que una vez yo inyecte el medio de contraste podría empezar la secuencia de ST al minuto. Es decir, tengo el tiempo suficiente. Lo que pasa es que el inyector en PET-CT es por radioprotección. ¿Listo? Recordemos pues que el tiempo y la distancia es vital para nosotros, sobre todo con la energía del FDG. Entonces acá pues no vamos a matar pues la cabeza como con que el calibre debe ser de tal cosa, no. Necesitamos es un acceso permeable y ya, no más. Una vez yo ya termino el estudio, lo que hago es que le pasamos las imágenes a los médicos nucleares, ellos dan un preliminar y nos van a definir si el paciente requiere imágenes tardías, la zona de la imagen tardía. Ellos los criterios pues que utilizan son dependiendo de la historia clínica del paciente y hacen las mediciones pues que recordemos que el SUB es como la herramienta para medir en PET-CT. ¿Listo? Entonces ya ellos revisan y determinamos si el paciente se puede ir o seguimos allí en espera para imágenes tardías. Recordemos que para imágenes tardías es no menor a 120 minutos y no mayor a 180 minutos. También lo debemos de tener claro, pues para que entremos pues como en la dinámica que tenemos con el resto de la agenda. Listo, les voy a hablar entonces del egreso del paciente. En la actualidad ya no, el paciente de PET-CT no tiene restricción para la salida. Les digo en la actualidad porque al inicio del PET nosotros siempre la física medía o los físicos venían y medían los pacientes con Geiger-Müller para saber si el paciente se podía ir. Pero pues ya después de un tiempo la norma dice que el paciente debe estar por debajo de 50 microsieverts hora metro. Entonces, pues todos nuestros pacientes sabemos que la dosis no da para que supere los 50 microsieverts, entonces ya no tenemos pues restricción. Pero es por la norma, estamos cumpliendo pues con la norma. Y al final de la jornada, entonces ya el egreso del personal del área, perdón, hacemos la medición con este monitor. Esto es un medidor de fuentes abiertas. Lo que hacemos es que cada operador o cada colaborador lo que hace es que separa, bueno, esto acá es una rejilla, nos paramos sobre la rejilla, ponemos las manos a cada lado y el monitor tiene el nombre de cada integrante del equipo y él nos mide. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a contaminación por fluido del paciente o porque el paciente entró al baño y se orinó y orinó la bata y entonces también yo toqué el paciente y toqué la bata. Entonces estamos sujetos a ese tipo de cosas y pues la idea es que cuando nos vayamos también nos midamos para saber si hubo contaminación o no y poder adelantarnos a ese tipo de eventos. No es usual, no nos pasa, pues tenemos ya como experiencia con el manejo, entonces pues ya casi no nos pasa, pero pues no nos exime de que hagamos la tarea, entonces sí o sí siempre la hacemos. Y como conclusión,
Para el tecnólogo de imágenes, entonces, es aplicar de manera adecuada el protocolo para la toma del PET-CT. Requiere de un nivel de conocimiento sobre la técnica y de un trabajo multidisciplinario que permita tomar decisiones pertinentes durante el procedimiento. Identificar cada una de las fases de la preparación del paciente y sus cuidados. Es importante para dar cumplimiento al cronograma al momento de adquirir la imagen. Comprender las guías de protocolos médicos en PET-CT permite optimizar los recursos y garantizar la calidad y seguridad de los servicios. Y los conceptos de radioprotección de parte del tecnólogo facilitan el liderazgo en la vigilancia y control del área durante la realización de los estudios. Entonces, esta era la imagen que yo les quería mostrar con la primera, que es trabajo en equipo multidisciplinario. Acá pues quiero mostrarles médicas nucleares, auxiliar de enfermería, tecnólogo de imágenes, médicos radiólogos con médicas nucleares. Recordemos que la lectura se hace en conjunto con los médicos radiólogos. Ellos aportan mucho en la parte de CT. Dale, muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, buenas. Álvaro, pues todavía no tenemos preguntas. Vamos a esperar que vayan apareciendo. Bien, pues muchas gracias por tu presentación, por acompañarnos. Yo tengo como una duda personal también. Cuando ustedes ya hacen o terminan de hacer la primera adquisición del paciente, que le pasan las imágenes al médico, ¿el qué recomendaciones hace adicionales en que ustedes puedan colaborar? Bueno, recomendaciones adicionales de ellos es los médicos, imágenes tardías, porque pronto, sobre todo en las lesiones hepáticas, la idea es esperar como que haya más eliminación o poder revisar como darle más tiempo al metabolismo para volver a hacer una segunda medición. Ellos cuando me dicen, por ejemplo, vamos a hacerle una tardía en abdomen, entonces yo como tecnólogo voy a entender que en abdomen podemos hablar de abdomen superior o abdomen inferior, o sobre todo en tomografía siempre hablamos de abdomen total. Entonces en PET-CT yo no voy a hacer un abdomen total, voy a revisar la imagen y concuerdo o consulto con el médico nuclear cuál es la imagen que quiere analizar. Entonces yo ya sé que la exploración que voy a hacer va a ser corta, pues para no volver a irradiar de más al paciente y hacer una o dos camas o dos lechos, pues como mínimo. Entonces lo que el tecnólogo debe aportar en ese caso es hacer exactamente la imagen que ella quiere volver a analizar. No hacer una imagen grande para analizar un lecho, por ejemplo, no sería pues como pertinente. Qué pena, yo estoy aquí con el micrófono cerrado. Tranquila. Nos preguntan que si en el PET-CT se pueden hacer reconstrucciones. ¿En el qué, perdón, Natalia? En el PET-CT se pueden hacer reconstrucciones. Ok. Cuando yo les hablé de protocolos establecidos, nosotros hacemos reconstrucciones multiplanares de las dos técnicas. De PET lo hacemos en axial o coronal o dependiendo pues del protocolo que tenga establecido, pero sí se puede hacer reconstrucción multiplanar en axial, en coronal o en sagital. Lo mismo para el CT y lo mismo para la imagen fusionada. Lo que yo debo tener en cuenta es que debo tener los mismos parámetros. Si yo voy a hacer la reconstrucción del PET en axial, pues la idea es que el CT lo hagan axial y la imagen fusionada la hagan axial. Ok.
Nos preguntan que en el caso de cuando hay contaminación, ¿cuál es el paso a seguir? O cuando ven contaminación en la imagen. Bueno, en la charla del jefe John, él hablaba de costos de no calidad. Entre los costos de no calidad hablaba de, por ejemplo, la activación de la grasa parda. Eso es por, de pronto, que el paciente no entendió o no nos dimos a entender muy bien en el momento de la preparación y el paciente le dio frío o estuvo expuesto a una corriente de aire antes de llegar a la sala, porque nosotros pues sí garantizamos de que los cubículos tengan ese confort y ese reposo de esa hora. Pero pues nadie nos asegura que el paciente se haya cuidado esas cosas. Eso nos activaría la grasa parda y sería un estudio de mala calidad. En ese caso lo que se hace es que se repite el estudio en días posteriores, pues, pero se reprogramaría el paciente. En contaminación, cuando hablamos de contaminación como tal de orina y esto, pues no, el paciente le cambiábamos la bata y se limpiaba, ¿cierto? Cuando era por orina o que el paciente orinó y orinó la bata, entonces lo que hacíamos era repetir la imagen pero cambiando la bata. Ahí no tendríamos que volver a inyectar al paciente y nada de eso. Bien. En esta de pronto nos puede colaborar el doctor, que también lo tenemos por aquí. Nos preguntan que si la actividad del paciente es calculada de acuerdo al índice de masa corporal o al peso del paciente. En la institución se calcula la dosis con base en el peso del paciente, no en el índice de masa corporal. Ok. Y Álvaro, nos dicen que si las imágenes tardías, ¿cuánto tiempo más son en las camillas? Perdón, Natalia. Sí, en las imágenes tardías, ¿cuánto es el tiempo por cama adicional que se coloca? Ok. Normalmente, bueno, ahí ya tenemos en cuenta que esa actividad bajó, la actividad, el periodo de vida media del FG bajó, entonces lo que hacemos es que si es una cama, yo le pongo 2 minutos, 2 minutos y medio. O con la médica nuclear, pues lo hablamos y también pues medimos como el tiempo, pero la idea es pensar esa actividad allí. Si son 2 camas, pues a cada cama le pongo 2 minutos, entonces sería 4 minutos que duraría la imagen tardía. Por eso les hago énfasis en que es importante saber la imagen que se quiere analizar para no explorar, para no tener un rango de exploración mayor al que va a estudiar y no sobreirradiar al paciente. Ok. Bien. Bien, me preguntan esta otra por aquí, sobre los pañales, en el caso de que el paciente se orine en el pañal, preguntan de que si esto no es un riesgo de contaminación. Bueno, el pañal lo que hace es que absorbe y el pañal sí se ve que se ve FG en el pañal, pero por imagen se sabe que es el pañal. O sea, no estamos arriesgando el diagnóstico del paciente. No va a haber un falso positivo, como por decirlo así, porque esa contaminación se va a ver en el pañal. Lo que pasa es que se empezó a hacer era porque el paciente antes no toleraba el tiempo y se orinaba en la cama, en la camilla, entonces ahí sí era más complejo y había contaminación y de pronto nosotros también nos contaminábamos. Ya con el pañal pues se minimizó eso. Bien, yo ahí también le ayudo un poquito a Álvaro con la respuesta, y es que también dependiendo del paciente se evalúa si iniciamos la imagen de cabeza a pies o de pies a cabezas, dependiendo de los pacientes. Entonces, si sabemos que es un paciente pues ya muy mayor, que tiene dificultades para retención de líquidos, entonces arrancamos primero por la parte de los pies hacia la cabeza, de tal manera que ya estemos en la zona abdominal, ya el paciente no tenga inconvenientes para orinar,
en el pañal y pues nos disminuimos la contaminación en máquina o derrames en sábanas y esto, y pues es mucho más fácil ya luego retirar el pañal del paciente. A ver que tengo varias preguntas por aquí. A ver, vamos a ver esta. Y por otro lado, ¿cuán largo es el estudio como para llegar a esas situaciones en que el paciente no aguanta estar en la camilla? Ok. Muchas veces dentro de los protocolos que los médicos nucleares nos pasan pues para cada paciente está que el paciente le debemos de hacer cabeza-cuello más cuerpo entero. Entonces cabeza-cuello lo empezamos a los 50 minutos, pero bueno, lo empezamos a los 50 minutos, pero ya de ahí hacemos cabeza-cuello, el paciente no se baja y vuelve y lo montamos, no. Cuando terminamos cabeza y cuello ya llevamos 10 minutos de exploración y luego ahorita sí pasamos al cuerpo entero. Y repito lo mismo, si el paciente tiene talla, dependiendo de la talla del paciente, entonces se lleva más lechos de lo que normalmente se lleva. Entonces esto lleva tiempo y si le sumamos 10 minutos del cabeza-cuello más 20 minutos del corporal, ya llevamos media hora. Y si por casualidad ese paciente también tiene miembros inferiores, entonces ya estamos hablando de otros 20 minutos, ya el protocolo se extiende y ahí es donde nos pasaría este tipo de cosas. Además que recordemos que desde el inicio les estoy hablando que el paciente se está hidratando con 2 botellas de agua, entonces todo el tiempo él está eliminando. Entonces, pues esa eliminación es rápida. Bien, al ser analizada la imagen por radiólogos y por médicos nucleares, ¿se realiza en alguna ocasión fase arterial o portal según la patología o solo imagen parenquimatosa? La imagen siempre va a ser parenquimatosa, siempre. De hecho, una regla y el protocolo dice que el PET, digamos que a todo paciente le pueden hacer 2 PET, 3 PET, pero la idea es que el último PET o el segundo PET, tratar de que tenga siempre los mismos parámetros del primero. Entonces, si el primer PET, que es la primera vez que lo están analizando o que no se le hace o que le hicimos fase vascular, el segundo tendría que quedar igual. No estaríamos cumpliendo con esa regla, ¿cierto? Entonces la idea es que para radiólogos sí necesitan que el órgano quede parenquimatoso para ellos, pero nunca nos han pedido, hasta el momento nunca nos han pedido fases vasculares para ellos. De hecho, nunca lo hemos hecho, pero pues la razón es que a pesar de que es diagnóstico, no es como cuando hacemos TAC, que por ejemplo una lesión pancreática hacemos un simple y luego un arterial de páncreas muy temprano. En PET-CT no aplica. Ok, por aquí me hacen otra que, ¿qué tan efectivo es hacer PET-CT en cráneo teniendo en cuenta que el CT no es una buena técnica anatómica para el cerebro? Bueno, yo voy a hablar y le voy a pedir ayuda al doctor allí ahorita que me apoye. Todos sabemos que el CT, la debilidad del CT es la fosa posterior. El CT no está indicado para fosa posterior. Pero ¿qué pasa? Que en PET nosotros sabemos que a los 20 minutos, bueno, ¿cómo funciona el FG? El FG se inyecta y el órgano que más consume o que más capta FG, que más metaboliza el FG, es el cerebro. Entonces yo a los 20 minutos yo ya podría estar haciendo un PET de cerebro, ¿cierto? Entonces cuando tenemos la fusión del PET, bueno, el PET lo que hace es que vamos a revisar hipercaptaciones en el cerebro, pues zonas metastásicas o este tipo de cosas, y luego cuando las miramos por CT, entonces pues va a tener como una coordenada más exacta, obviamente no tan diagnóstica si es en fosa posterior, pero si es arriba en cerebro, sí va a ser una buena localización. Entonces dentro de esto en la lectura pues ellos sugieren también otros tipos de estudios complementarios, pero entonces de cerebro, en PET de cerebro, sí aporta bastante, pero es porque está la fusión del PET con el cerebro.
complementando un poco lo que dice Álvaro, también hay algunas neoplasias que tienen alguna predilección, digámoslo así, por hacer metástasis cerebrales como el melanoma. Y con cierta frecuencia encontramos lesiones previamente inadvertidas, metastásicas. Así que, digamos, hablando de melanoma, pero también en algunas otras patologías, se empezó a contemplar como un aporte valioso y realmente no suma mucho tiempo. Las características tomográficas, sin duda, ayudan mucho a la interpretación, que ya sabemos que es puede ser un poco difícil por la actividad metabólica intensa del parénquima cerebral, pero que muchas veces esas lesiones tienen tal actividad metabólica que puede superar la actividad del tejido sano del encéfalo adyacente. Así que no toma mucho tiempo y puede ser valioso para el paciente y su médico. Bien, gracias. ¿Qué realizamos cuando el paciente es claustrofóbico? Bueno, cuando el paciente es claustrofóbico y lo podemos detectar antes de la cita, ese paciente se le hace el PET bajo anestesia. Entonces, pues ya sería un grupo aparte que llega también a la unidad. Entonces, es donde pues el tecnólogo, pues la idea es que el tecnólogo tome la iniciativa y les explique a ellos cómo va a ser la radioprotección del momento. La idea es venderles a ellos de que el procedimiento debe ser muy seguro, casi que pues trata uno de no meterse en ellos, pero sí como que darles a entender pues que debe ser como con anestesia general, porque muchas veces en la práctica y la experiencia que hemos tenido es que la sedación lo que hace es que el paciente se despierta, se mueve y pues tenemos imágenes de baja calidad. Entonces uno como tecnólogo lo que hace es sugerirle al grupo de anestesia y vigilar la radioprotección de ellos. Pero pues en ese caso sí lo hacemos con anestesia, puesto que el equipo, a pesar de que el gantry es mucho más amplio que el de un resonador o el de un tomógrafo, él es mucho más amplio, también genera claustrofobia porque el diámetro es amplio, o sea, perdón, el diámetro es amplio, pero él se hace, para hacer un híbrido, se hace un equipo muy grande. Entonces da la sensación de túnel como el que tenemos en resonancia todo el tiempo pues en la práctica diaria. Entonces también genera claustrofobia. Y nos toca que hacerlo con anestesia. Acá sí, pues, si el equipo no sé cómo se dice, como que pues se da cuenta que el paciente por su condición, porque no solamente la anestesia es por claustrofobia, sino por la condición del paciente también, se detecta, entonces se programa de una vez y no perder pues la inyección del FG también. Okay. Nos hacen otra pregunta, que si hacemos dosimetría interna para los procedimientos diagnósticos. Si quieres te ayudo ahí un poco con la respuesta. Sí, porfa, Natica. Bien, no, como tal nosotros no hacemos dosimetría interna, sí hacemos cuantificación, que como vimos con las charlas de Eric, las pasadas, lo que intentamos es identificar la cantidad de actividad que hay en esas zonas específicas del cuerpo o los porcentajes de captación de actividad respecto al fondo del cuerpo y en unas zonas específicas. Pero la dosimetría interna, donde intentamos evaluar la dosis absorbida en ciertas regiones anatómicas o cuánta dosis absorbe un órgano respecto a la intervención del otro, eso todavía no lo hacemos y no en diagnóstico. Bien, por aquí hay otra que en caso de existir una infiltración, ¿cómo se procede en la adquisición? En la charla del jefe John mostraba una infiltración que tuvimos y hablábamos de cuando hacemos pues la adquisición, pues no sé, Natica, ayúdame porque no recuerdo, o sea, es que mi experiencia no me ha pasado, entonces no sé cómo, o sea, no me ha pasado la verdad. Bien, en eso también nos ayudan muchísimo los médicos porque ellos también intentan
el equipo de nosotros, como logramos hacerle calibración cruzada con el activímetro, ellos pueden intentar cuantificar la cantidad de actividad como en esa zona donde hay infiltración. Y a partir de lo que ellos evalúan en la imagen y la estimación de la actividad que hay en esa zona, ellos pueden indicar si la imagen es adecuada para hacer diagnóstico o no. Entonces, con algunos ellos logran, como aceptan poder hacer el diagnóstico con esa imagen que se adquiere, y con otros pacientes, pues en efecto toca volver a repetir y evaluar, y pues entra en todo un proceso de investigar qué fue lo que pasó con ese medio, con esa administración del material radioactivo, por qué no se identificó que iba a haber pues como el daño en la vena, o qué fue lo que pasó, para procurar hacer las correcciones en el futuro para el servicio. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso es caso a caso. No en todos los eventos se compromete la calidad de la prueba. Podría decir que tal vez la mayoría de las veces el estudio sigue teniendo calidad diagnóstica. Todo depende de cómo veamos la imagen, la cantidad estimada de extravasación, pero podría ser algo menor que no interfiera. Hacemos un análisis completo de la imagen y determinamos si seguimos adelante con la interpretación o si definitivamente es necesario reprogramar el paciente porque el estudio carece de la calidad requerida para hacer, digamos, mantener los estándares de calidad de nuestra práctica. Bien. Por aquí nos preguntan otra, que si se puede reducir el tiempo en un estudio corporal total en las con extremidades inferiores. Pues reducir el tiempo, no, yo pienso que todo depende de la talla del paciente, porque la única forma de reducir el tiempo sería bajarle el tiempo a las cuentas, pero pues por protocolo y para la dosis que usamos ya lo tenemos establecidos, o sea que no tendríamos cómo bajarle el tiempo. Depende de la talla del paciente. Ese ahí también le ayuda un poquito a Álvaro, y es que también va a depender del diagnóstico o la patología que se esté evaluando, porque si, como dice el doc, puede ser un melanoma o algo así que tenga mucho compromiso, o que tienda o que más o menos intuyan que tenga compromiso en las extremidades inferiores o superiores, el estudio arranca por esa zona para garantizar que hay buena cantidad de material ahí distribuido y que ellos tengan un mejor diagnóstico. Y pues en las zonas donde consideran de pronto que no va a haber como tanto compromiso, pues lo dejan como de última para la adquisición. Y hay pues hay diferentes protocolos que con los muchachos, con los tecnólogos, junto con los médicos se realizan, se sientan en conjunto a evaluar si existe, dependiendo de la talla del paciente, posibilidad de hacer un cuerpo completo con brazos y extremidades continuos, si es asequible que un paciente pueda aguantar 30 minutos en las camillas. Eso va a depender también mucho como del paciente que tengamos. Y vamos, yo creo, ya con la última pregunta. Me dicen que sí utilizan de manera habitual los diuréticos en los procedimientos PET-CT, y qué dosis de FG usamos para paciente adulto y pediátrico. Bueno, doctor, ahí sí me ayuda usted. Sí, utilizamos habitualmente diurético y la dosis la calculamos aproximadamente 0,1 milicubios por kilogramo. Es lo que podría decir. Bien, pues aquí hay una última, ya que para cerrar, que si la inyección la realizamos con un robot dispensador o con blindajes. La inyección con blindajes. No usamos robot. Perfecto. Bien, pues
Muchos también saludos y agradecimientos, Álvaro, tenemos aquí en el chat por tu charla, tenemos desde Ecuador, desde Argentina, que muchas gracias por la explicación. Pues yo creo que ya vamos siendo como la hora de ir cerrando, agradecerles a todos por la participación, por estar en continuo con este evento, con esta jornada virtual. Recordarles, invitarles para nuestra próxima charla este sábado 21 de noviembre con la doctora Virginia Pubul de España sobre qué hay de nuevo en cáncer de tiroides para la continuidad de esta jornada. Nuevamente agradecer al Grupo de Educación de la Fundación Valle del Lili, a la Fundación Valle del Lili y a todos nuestros conferencistas que han participado de este evento. Gracias a todos y que tengan buena noche. Nos vemos el sábado. Una cosa adicional, recuerden que a sus correos llegará el certificado de asistencia al webinar, que algunas charlas ya están disponibles en el canal institucional de YouTube de la Fundación y esta próximamente lo estará en los próximos días y pues son bastante valiosas, muy buenas, así que no duden compartirlas con sus colegas. Feliz noche, muchas gracias Álvaro. Dale, con mucho gusto, feliz noche y gracias a todos.